Redum, Red Evangélica de Unidad Nacional, le da la bienvenida a su programa Despertando Conciencia. Este programa cuenta con información jurídica, legislativa y de gobierno. Un análisis cristiano al Estado de Chile y el mundo. ¿Cómo están ustedes? Que el Señor les bendiga. Le habla a su servidor y amigo, Obispo Edito Espinosa Urrea. Estamos en este programa de Redum, la Red Evangélica de Unidad Nacional. En este programa que generalmente le llamamos también Despertando Conciencia. Queremos despertar conciencia en esta oportunidad de un tema importantísimo como es la eutanasia. Para eso tenemos a queridos, siempre apreciados y ya son la familia, porque son prácticamente Redum, ocupando cada uno un cargo importantísimo dentro de este mover de Dios. Me refiero primeramente a una dama como es Carolina Gárate, así que para mí es una bendición, Carolina, que Dios te bendiga. Saluda, por favor. Muchas gracias, mi obispo. Feliz, contenta de poder estar hoy día aquí con ustedes en este programa Despertando Conciencias de Redum. Este panel tan entretenido siempre. Yo creo que para mí es un placer de verdad, mi obispo. Para mí es una bendición poder ser parte de este tremendo equipo y hoy día con un tema tan importante como es la eutanasia. Somos cristianos, somos hijos de Dios, por lo tanto tenemos una forma de ver las cosas a lo mejor distinta a la que la ve la gente de afuera, la gente que no conoce al Señor. Y por eso es tan importante que el mundo cristiano hoy día se manifieste en un tema tan trascendental como es este, con respecto a la vida o la muerte de las personas que están en alguna dificultad, ¿cierto? O que toman la decisión de quitarse la vida de esta manera que a mí me parece, por lo menos decirlo, brutal. Creo que la eutanasia es un tema que hay que conversar y que como cristianos tenemos muchas cosas que decir. Y también sabes tú que tiene mucho que decir nuestro querido pastor Cristian Arévalo, al cual también le vamos a dar la oportunidad para que les salude a ustedes. Cristian. Muchas gracias, obispo. Hola, Carolina. Y a todos los hermanos que se van a unir a la transmisión de este programa, ¿cierto? Les saludo con la paz. Y doy gracias a Dios por poder participar de este programa en este tema tan importante como se comenta, y porque la Iglesia tiene que decir frente a todos los temas que se debaten en la sociedad. ¡Qué bien! Me alegro. No te di la mano, te doy la mano ahora, aunque no se dice que no se puede dar la mano, pero nos damos el codo. Eso es. Exactamente. Muy bien, ahora vamos con otra dama, una querida hermana que está marcando una importante presencia en este país, como lo está haciendo Carolina. Me refiero a Ingrid Von, la tenemos desde Temuco. Hola, Ingrid, saluda, por favor. Obispo, muy contenta de poder estar con usted, con los panelistas en este programa de Redum, Despertando Conciencia. Un programa interesante, demasiado preocupante lo que hoy día vamos a hablar acerca de la eutanasia. Es algo que quizás no muchas personas conocen, pero estoy agradecida de poder estar en este programa hoy y poder conversar de este tema que lamentablemente está llegando a nuestro país. Digo lamentable porque es un tema que no se conversaba y que llegó a lo mejor sin que muchos nos diéramos cuenta, y especialmente quienes somos cristianos y conocemos que el Señor es dueño de la vida. Así es que agradecida, y esperamos que este programa sea de beneficio, de conocimiento para quienes hoy nos están escuchando. Muy bien, queremos decirle que hemos salido a la calle para recoger la opinión de la gente sobre lo que es la eutanasia. Un tema controvertido para unos y para otros. Se piensa que la eutanasia es una solución para con los que tienen alguna enfermedad terminal. Pero para esto hemos tenido a una persona que se ha agregado a Redum, y especialmente lo que tiene que ver con las comunicaciones. Un profesional que fue el que entrevistó a las personas en la calle, así que quiero saludarte con todo nuestro corazón. Isaías Catalán, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Tu esposa, tu familia? Todo bien. ¿Te dieron permiso para venir? Sí, me Qué bueno. Muy temprano para no pedir permiso de Muy bien. Sí, mi obispo, salimos a la calle
Tuvimos la impresión de la gente in situ, fuimos de hecho al centro de Santiago, al corazón de Santiago, y me gustaría que prestaran mucha atención a las notas que tomamos, porque las opiniones son muy diversas, y lo vamos a hablar a la vuelta de este video. Nos trasladamos al sector de Santiago Centro para preguntarle a la gente qué opina o si sabe qué es la eutanasia. No estoy de acuerdo con esas cosas, pero bueno, como la humanidad ahora es la que manda, se hace la voluntad de lo que uno dispone acá en la tierra, pero de las cosas de Dios, Dios es el que dispone de nuestra vida. Acá don Ángel tenía una posición parecida, pero diferente cuando la persona es adulto mayor. Sí, por supuesto, yo entiendo y comprendo cuando un adulto mayor ya está en sus últimos días y no tiene ninguna posibilidad más de vivir, y yo estaría de acuerdo sí, que se le diera que se le hiciera una eutanasia para que esa persona por fin encuentre la paz y la tranquilidad que se merece. Perfecto, pero no así en una persona joven. No, yo pienso que una persona joven debería agotar todas las instancias que hay, e incluso me atrevería a decir que es más, que esa persona joven que está enferma, que no tiene posibilidad de vida, debería hacerse cargo, por lo menos por los remedios, por el gobierno, porque una persona que está en estado terminal demasiado joven, los remedios son demasiado caros, incluso inalcanzables. ¿A favor o en contra de la eutanasia? Oye, es bien difícil la pregunta. Claro, una persona no tiene derecho a quitarle la vida a la otra, pero en el caso de alguna enfermedad que le produzca mucho dolor a una persona, yo pienso que por ese lado puede ser, por esa causa, puedo estar a favor. Señora Jessica, la quiero llevar a un caso muy específico. Si un familiar directo suyo está sufriendo con alguna enfermedad terminal, ¿aplicaría la eutanasia? Sí. Para que descansara. Igual es difícil la decisión en todo caso. Igual tendría problemas para decidir En el momento. En el momento, claro. No es decir ya sí la eutanasia. No. Cuéntanos tu opinión. ¿Sabes lo que es la eutanasia, cierto? Sí, ¿A favor o en contra? a favor. ¿Por qué razón? Porque encuentro que la gente sufre mucho con las enfermedades y ya que no hay unos medicamentos que sean accesibles para las personas, se mueren. Ámbar, ¿tú crees que esto es algo económico para el gobierno? Te lo planteo de la siguiente manera. ¿Es más fácil para ellos traer una inyección para acabar con la vida de la persona que traer los remedios, los medicamentos o lo que sea necesario para que esta persona viva de una manera digna? Claro, para el gobierno es más económico acabar con la vida de la persona en vez de poder traer los medicamentos para que las personas se puedan salvar. Pero aún así sigue a favor de la eutanasia. No sé, ahora me lo pongo en duda. ¿Sí, a favor o en contra? A favor de la eutanasia. A favor. ¿Por qué razón? ¿Alguna razón en especial? Sí, porque considero que la persona tiene derecho a decidir hasta cuándo vive con una muerte digna. O sea, nosotros mismos tenemos el derecho de decidir hasta cuándo vivimos. Sí, definitivamente. Te quiero plantear la siguiente pregunta, Vicente. ¿Crees que la eutanasia actualmente el gobierno la está tramitando en el Congreso porque es algo económico para ellos? Te lo planteo. ¿Es más fácil para ellos traer una inyección y acabar con la vida de la persona que tratarla quizás para que esa persona pueda vivir de una manera digna? Bueno, no sé por eso, porque igual el gobierno no es como que trata a las personas, no les brinda plata, las leyes son súper escasas para el tratamiento de enfermedades terminales, entonces no sé si más económico para ellos. Yo creo que más un tema humano que de economía. Sí, estoy informada sobre qué es la eutanasia y estoy a favor. A favor. ¿Por qué razón, Sofía? Porque todas las personas que tienen una enfermedad terminal, si ellas no quieren seguir con su vida, tienen la decisión de poder hacerlo porque es de ellas y de morir de una manera digna. Si una persona familiar tuyo directo está en esta situación, quizá sufriendo con una enfermedad terminal, conectado quizá a una máquina que no pueda responder por sí sola, ¿aplicarías tú la eutanasia siendo la única responsable?
Depende, bueno, si conozco a esta persona, obviamente sabría su postura sobre la eutanasia, y si ella me hubiera comunicado que sí está a favor, sí la aplicaría. En otro caso no. Es que obviamente si no tengo conocimiento sobre eso, yo no podría aplicarla sobre, o sea, decidir sobre otra persona que no sé cómo es su postura. Cuéntanos, ¿estás a favor o en contra de la eutanasia? Mira, yo creo que según la circunstancia es la respuesta. Si la persona tiene una enfermedad terminal, está sufriendo, yo creo que es bastante favorable que se le aplique. Pero si tiene los recursos, yo creo que podría no aplicarse porque, claro, luchar porque queda la familia sufriendo. Andrea, ¿crees tú que la eutanasia actualmente se está tratando en el Congreso? ¿Crees que la quieren aprobar porque es algo económico para el gobierno? O sea, ¿se va a ahorrar más dinero quizás aplicando una inyección para la muerte de esta persona que tratar su enfermedad? Me pillaste. Yo creo que en ese aspecto, claro, para el gobierno es más económico dejar de tener una persona que genera gastos a tratar de que tenga un tiempo de vida más prolongado y de mejor manera. ¿A favor o en contra? La verdad es que no es estar en contra, sino que creo que la vida tiene un sentido y la vida y la muerte es en el momento cuando debe ocurrir. La eutanasia para mí no es lo ideal porque la persona tiene el derecho de ser bien cuidada, tiene el derecho de vivir hasta cuando corresponda morir. Nada más. Perfecto. Tú estás bien cercana al caso de la gente enferma porque eres enfermera. ¿Crees que nosotros, o en este caso los médicos, somos quien para decidir sobre la vida de una persona? No, creo que si uno cree más allá de la vida, es la vida la que te tiene que decir cuál es tu momento no nosotros. No, nosotros no podemos decidir. El momento en que nos toca irnos es el momento que tiene que ser. Si eso significa un costo para la familia, ese costo para la familia es porque algo tiene que pasar en esa familia hasta que la persona fallezca. Pero yo no estoy de acuerdo con la eutanasia. Estamos presentando Despertando Conciencias. Muy interesante lo que nos decía la gente ahí en plena Plaza de Armas, sus opiniones, mi obispo. Quiero saber qué le pareció las opiniones que decía la gente ahí. Es increíble que pareciera que la gente no está al tanto de esto, pero hay mucha gente que está expectante. Yo creo que este programa va a servir para responder y me pareció no solamente las preguntas, sino las opiniones de ellos. Me llamó mucho la atención. Exacto. Mi opinión personal, yo estuve haciendo la entrevista con Guido, yo le voy a ser sincero a mi obispo y al panelista. Yo vi ignorancia del tema, pero no culpo a la gente. Yo más me iría contra los medios de comunicación que no han informado bien qué es la eutanasia, y también contra el gobierno, que veo que no hay un trabajo de por medio. Y también yo creo que tenemos que hacer un mea culpa nosotros también, quienes dirigimos la iglesia. Estos temas prácticamente son tabú, no los tomamos. Se tratan. Sí. Yo nací en el Evangelio y desde que nací nunca he escuchado alguna prédica relacionada con esto. De hecho, es más, ni siquiera con el aborto. Entonces son temas que por eso quizás gente cristiana y gente secular no ve mucho el tema de la eutanasia. Muchas opiniones de las que tuvimos, yo tuve que explicarle antes. Tuve que explicarle qué es la eutanasia, explicarle un poquito para poder sacar opiniones. Pero también tenemos preguntas que la gente hizo al panel. Gente que se manejaba un poco más en el tema tenía dudas tanto como para la iglesia, tanto también como acá para cada uno de los panelistas. Esta primera pregunta, Cristian, me gustaría saber tu opinión. Sí. Y me gustaría que seas sincero con la respuesta. Vamos a la primera pregunta. Amigos del panel, ¿quiénes pueden acceder a la eutanasia? Bueno, hay que decir de partida que en este momento nadie lo puede pedir, porque es algo que se está pujando, ¿cierto? La sociedad y los medios también colocan su contribución en esto para que llegue a ser una ley que lo permita. O sea, en este momento no se puede, no existe eutanasia en Chile.
Nadie podría pedirlo como tal. Eso hay que decirlo de partida. Me pidieron honestidad. Así es, nadie puede pedir eutanasia hoy. Distinto es de que se está pujando socialmente a través de los medios para que esto se llegue a legislar. Pero en este momento, jurídicamente nadie puede solicitarlo y que aquello no tenga las consecuencias penales que procedan y corresponden. Perfecto, Cristian. Vamos a ir con la segunda pregunta que nos hizo la gente en la calle. Y esta va para Carolina. Presta mucha atención al video, por favor, Carolina. Amigo del panel, si el médico está en contra de la eutanasia, ¿se puede oponer? Muy buena la pregunta, ¿por qué? Porque si en Chile ya tenemos una ley de aborto en 3 causales y tenemos la objeción de conciencia para los médicos, ¿cierto? Porque hay muchos médicos que no van a manchar sus manos asesinando a un niño en el vientre de su madre. También me parece que si esto llegara a avanzar, Dios nos lo permita, porque nosotros vamos a trabajar fuertemente para que este proyecto de ley no avance y no sea una ley de la República. Pero si esto llegara a avanzar, yo creo que es justo y es necesario que los médicos puedan abstenerse, puedan tener esta objeción de conciencia que los va a liberar de tener que asesinar a una persona, porque quitar la vida en la eutanasia no es más que eso, es asesinar a una persona que podría seguir viviendo un tiempo más, porque quien puede quitar, a mi parecer, y yo creo que al parecer de los cristianos, la vida es Dios solamente, no el hombre. Entonces un médico tiene que tener el derecho a tener objeción de conciencia, o sea, a poder no tener que efectuar este procedimiento a una persona que se lo pida la persona o que lo pida la familia. Perfecto, Carolina, muchas gracias. Vamos a ir con la tercera pregunta. Y esta va dirigida para nuestra hermana que está en Temuco, nuestra hermana Ingrid Bond. Ponga mucha atención, hermana Ingrid, por favor. Amigos del panel, buenos días. Les tengo una pregunta. ¿Qué pasaría si fuera un niño el que tiene una enfermedad terminal o está en vías de morir? ¿Quién decide, él o los padres? Ojalá nunca nos veamos enfrentados a una situación así, ningún padre, ningún tutor. Nadie se vea enfrentado a una situación así. Pero siempre en esto tiene que primar el bien superior del niño, primar que Dios es dueño de la vida, que ya lo hemos dicho y lo dijimos en el programa anterior y lo vuelvo a repetir. Eutanasia es, le llaman algunos parlamentarios y algunas personas honorables que se les ocurrió este proyecto de ley y esta palabra, le llaman muerte asistida. Pero yo no le llamo así. Para mí es un asesinato, para mí es quitarse la vida, para mí es torcer la voluntad del Señor. Dios en su infinito amor nos creó, nos dio vida, nos entregó el soplo de vida, y también en su infinito amor y con su voluntad santa decide en qué momento quita ese soplo de vida. Por eso les digo a ustedes que, y especialmente el hermano Isaías, que si un niño se ve enfrentado a esto y pide, ¿no es cierto?, la eutanasia, ¿quién decide? Como en otras situaciones similares, no tan extremas como esto de la eutanasia, quien debiese decidir es el padre, o la madre, o su tutor a su cuidado. Pero yo creo que, no sé, tendríamos que estar en los zapatos de una persona para tomar una determinación tan así. Y confío plenamente en quienes somos cristianos, que vamos a resguardar cuál es la voluntad del Señor, porque eso es lo primordial. Si un niño está enfermo de una enfermedad terminal, y ojo, no tan solo cáncer, hay muchas enfermedades terminales. Si un niño está enfermo, creo yo que debemos esperar la voluntad del Señor. Debemos confiar en su santa voluntad, debemos confiar en sus tiempos que Él da para nuestra vida. Y rotundamente digo que quien tiene que decidir una situación así, pero por eso encuentro que es difícil la pregunta contestarla, porque quien tiene que decidir siempre sobre un menor de edad es el padre. Los padres tienen el derecho preferente en la educación, en el resguardo, en el cuidado, en la protección de un menor de edad, de un niño en este caso. Por lo tanto, para mí, aunque es difícil esta pregunta, vuelvo a repetirlo. Debemos pensar siempre que el padre es quien
tiene a cargo los cuidados y el derecho preferente sobre sus hijos. Pero también tenemos que mirar la vida desde el punto de vista cristiana, desde el punto de vista de hijos de Dios, de que Dios propone en nuestras vidas cuál es nuestro destino, y Dios en su infinito amor también decide y propone y dispone cuándo una vida se termina. Así que, hermano, yo espero haberle respondido la pregunta. Usted quédese con que los padres tenemos el derecho sobre nuestros hijos, y quedémonos también con que como cristianos debemos ser cuidadosos en las decisiones que tomamos, porque el Señor nunca en la vida nos va a entregar o nos va a mandar una prueba que no podamos soportar, y menos a los padres. El Señor en la tribulación está a nuestro lado. Así es que creo que eso es lo más importante hoy en este minuto, decirle a usted que simple y claro, los padres deciden, el niño no puede decidir por sí solo, y Dios es dueño de la vida. Interesante la respuesta de nuestra hermana Ingrid Bond. Cristian, quiero que presten mucha atención a esta pregunta, estaba para ti. La hizo una niña llamada Celi, tenía una postura muy clara acerca de la eutanasia. Presta mucha atención, por favor. Amigos del panel, ¿qué ocurre en el caso de que la persona no quiera aplicarse la eutanasia, pero la familia sí quiere aplicarla, y esta persona no se encuentre capacitada para poder responder si quiere o no, porque pueden declararlo mentalmente no apto? ¿Qué ocurre en ese caso? Bueno, yo sé a qué se quiere referir la joven, ¿cierto? Pero tengo que precisar, hay una pequeña falla en la pregunta, cuando ella dice, la persona manifiesta no querer la eutanasia. Entonces, si en el caso que esa persona dijo no quererla, los familiares pueden decidir, no, porque ya hay una manifestación de voluntad, cuando dicen que la persona ya dijo que no lo quería. Después, si llega a caer en algún tipo de coma, se atiende, todo se sujeta a la manifestación última de la persona, lo último que se refirió. Ahora, ¿qué pasa, cierto, en el caso que no haya habido una manifestación de voluntad, no haya habido un consentimiento en orden a este tema de querer o no la eutanasia? Los parientes podrían solicitarla, obviamente siempre en un escenario de legislación al respecto, que ya existe una ley sobre el caso. El tema es, digamos, complejo. Hay que decir que en este momento se hace sin pedir eutanasia como tal. Cuando una persona está en coma, ¿cierto?, ya pasa mucho tiempo así, a la persona se les pregunta a los parientes si acaso lo quieren desconectar o no. ¿Por qué se hace eso? Porque se saca, ¿cierto?, un encefalograma que muestra que no hay actividad cerebral. Jurídicamente eso se considera una muerte, además de que la persona se mantiene con sus funciones vitales por medios artificiales o mecánicos. Entonces se dice, la persona vive porque se la está haciendo vivir. Entonces ahí el tema de si lo desconectan o no, suponiendo que la persona no vaya a salir del coma. Y el tema, como yo decía, que es complejo, porque hay casos, se han reportado de personas que han salido del coma después de 20 años. Entonces, ¿quién puede decir si esa persona jamás va a salir de ese estado o no? Entonces, ahora hay otro tema, la complicación que es para una familia, por ejemplo, estar, ¿cierto?, cancelando, pagando para mantener las funciones vitales de una persona. Entonces, pero eso ya ocurre hoy día sin necesidad de una ley de eutanasia. Eso hay que tenerlo claro. Y en el día de mañana, digamos, tendría que alguna ley del caso mencionar que se le confiere autoridad legal a los parientes para poder suplir el consentimiento cuando la persona, ¿cierto?, no lo ha hecho al respecto. Eso tendría que legislarse. Muy bien, Cristian, muchas gracias por tu opinión. Mi obispo, en la calle, primera vez que la gente le hace una pregunta directamente a usted. Le hablo de una enfermera que pudimos entrevistar en el Paseo Bandera y le contamos que entre el panelista iba a haber un obispo. Le pareció espectacular y le hizo la siguiente pregunta. Ponga mucha atención. Preguntarle al obispo respecto a lo que son los espíritas, si él cree en la vida después de la muerte y qué piensa efectivamente de matar a una persona, porque eso es matar a una persona. Qué bien. Me alegro que sea una enfermera quien haya hecho la pregunta, porque hace algunos años atrás había un libro que se llamaba Vida después de la muerte.
Ese libro no lo escribió un cristiano, una persona, era un médico que recopiló experiencia de personas que clínicamente habían muerto. Y es interesante notar que muchos de ellos concordaban en que las personas, después de volver nuevamente a la vida, se veían como que iban en un tubo negro y que luego después veían un panorama de luz y cosas realmente hermosas. Eso concuerda con lo que dice un salmo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Yo creo que sí existe vida después de la muerte. Por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros ver que extraordinariamente yo puedo tener voy a poner una semilla de frijole o de porotos para nosotros, de habichuela para Centroamérica, que puede usted tener años? Como por ejemplo encontraron semillas de 3000 años en las pirámides en Egipto. Tomaron esa semilla de 3000 años, la enterraron y automáticamente nació una nueva vida. Así también somos nosotros. La Biblia dice: está establecido que los hombres mueran una sola vez, pero después de esto una resurrección y estaremos en la presencia del Señor. En cuanto a qué pienso sobre la eutanasia, yo creo sinceramente que es un crimen. A nadie Dios ha autorizado para que quite la vida a un ser humano. La misma palabra del Señor dice: no matarás. Yo creo que la ciencia tiene que estar al servicio de la gente que se encuentra en un estado de enfermedad, postrado en cama hasta las últimas consecuencias. Nadie está autorizado para hacerlo. Además, como escuché decir a mi querido pastor Cristian Arévalo, de que hay casos de personas que prácticamente le iban a quitar la vida y de repente volvieron a su estado normal. Así que eso podría responder, amado. Muchas gracias, mi obispo. Muchas gracias a todos los panelistas, a los que estuvieron presentes, igual a los que respondieron las preguntas de la gente en la calle. Vamos a seguir, tenemos más programas más adelante, vamos a seguir saliendo a la calle para recopilar tu información, tu opinión, lo que tú piensas acerca de los temas que se están tratando hoy en día. Y la función de nosotros es despertar conciencia. Muchas gracias, mi obispo. Gracias, Isaías, por haber estado con nosotros. De nada, mi obispo. Gracias a ti. Nos alegramos realmente de enriquecer este programa de Redun, la Red Evangélica de Unidad Nacional, tener personas como Isaías Catalán. Estamos en este programa despertando conciencia, pero vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Si quiere publicitar su emprendimiento, negocio, empresa o servicios, hágalo con nosotros. Redun, Red Evangélica de Unidad Nacional. Mediante nuestro medio podrá llegar a un mayor número de personas. Escríbanos al correo electrónico contacto@redun.cl o envíenos un WhatsApp al +569 37 78 09 43. La mejor inversión publicitaria hoy en día es Redun, Red Evangélica de Unidad Nacional. Queremos invitarlo a ustedes. Redun está haciendo un gran esfuerzo de llevar estos temas que son de tremenda importancia, de poder despertar conciencia en nuestros queridos hermanos y amigos y en la sociedad en general. Pero también nosotros queremos seguir mejorando la calidad, todo el aspecto técnico, y eso significa tener de alguna manera un ingreso económico para procurar ayudar a nuestros queridos profesionales que de la mejor manera llevan el audio, llevan el rostro y por supuesto nosotros los temas. Así que si usted quiere ser un auspiciador, pues usted va a ser bendecido y también nos va a bendecir a nosotros. Hay números de teléfono que aparecen ahí al pie de su pantalla, así que tome nota y llámenos y vamos a estar dispuestos a responder y a darle todas las respuestas a las preguntas que usted nos solicite. Regresamos al tema que nos trae ahora, la eutanasia. ¿Qué es la eutanasia? Para esto queremos pedirle a nuestro querido pastor Cristian Arévalo, ¿qué es la eutanasia?
Bueno, en palabras simples, la muerte asistida. Así de sencillo. Ahora, de manera más técnica y abundando más en el concepto, ¿qué es lo que es? Tenemos que decir que la eutanasia son la acción u omisión para provocar o permitir la muerte de un paciente o una persona. Cuando decimos la acción es cuando se hace algo concretamente para que la persona deje de vivir. Y cuando decimos la omisión es cuando no se hace algo para que se produzca la muerte, digamos, que de otra manera no se produciría realizando maniobras para evitarla. Por eso que también se distingue dos tipos de eutanasia, la eutanasia directa y la indirecta. La directa sería cuando se hacen acciones para provocar la muerte, y la indirecta cuando se omite o se dejan de hacer cosas para que la muerte se produzca. Por eso hablamos de provocar o permitirla. Ahora, etimológicamente, yendo al origen del término, viene del griego, de los términos eu, que significa bueno o buena, en este caso sería buena, y thanatos, muerte. Entonces significa buena muerte. Y ya nos damos cuenta que en el origen del término la eutanasia se nos presenta per se con un argumento aparentemente muy potente, incluso moral. Y no sería tanto como la buena muerte, sino, porque no decimos que la muerte sea buena, sino que la persona quiere morir porque su vida no es buena. Entonces no hablaríamos de una buena muerte, sino de una muerte por una mala vida, cuando no se aceptan las circunstancias de la vida porque son muy dolorosas, etc. Entonces aquí estamos hablando ya en términos más psicológicos de una falla en la capacidad de resiliencia de la persona. ¿Qué quiere decir esto? De no aceptar las circunstancias de su vida y sacar lo mejor de ella. Tenemos ejemplos nosotros en la sociedad, por ejemplo, Stephen Hawking, el gran científico, que él estaba en una condición muy evidente, indeseable para cualquiera. Yo creo que nadie quisiera estar en las circunstancias de él. Él podía haber pedido una muerte asistida para no vivir así en esa condición. Y a pesar de eso, él supo sobreponerse y ser uno de los científicos más connotados que tiene, ¿cierto?, la historia. Tenemos también otros casos de personas, por ejemplo, Nick Vujicic, como él nació, ¿cierto? Él podría decir, esto para mí no es vida, vivir en estas circunstancias. Hoy día él es cristiano, un conferencista internacional que enseña a las personas a sacar lo mejor de sí. Entonces, tiene que ver un tema con la resiliencia. Aquí se trata de, en términos sociales, legitimar, ¿cierto?, la muerte asistida de una persona. Estamos hablando aquí nosotros de que se autorice legalmente el homicidio voluntario o el suicidio, como sería, ¿cierto?, asistido por una persona. Entonces, eso es lo que es la eutanasia, y hay que decir que la muerte jamás ha sido la solución, o no debiera ser la solución. Y si nosotros estamos discutiendo hoy día esto como sociedad, planteando la muerte como una solución para la existencia de una persona, es porque estamos fallando el Estado, ¿cierto?, y la sociedad también. Gracias, Cristian, por tan acabada información, respuesta que has dado. Yo creo que ha respondido a muchas inquietudes de nuestros queridos hermanos y amigos. Sí, yo le diría gracias a usted por gestionar programas como este, que son necesarios para que el pueblo de Dios se informe de los temas importantes de la sociedad. Thank you, my brother, o the pastor. Bueno, vamos ahora con nuestra querida hermana Carolina Gárate. Carolina, quiero hacerte una pregunta. ¿Podemos catalogar la eutanasia como un suicidio? Yo creo que sí, mi obispo. Yo creo que la eutanasia es un suicidio asistido. ¿Y por qué? Porque la persona se encuentra en un estado en el cual está viviendo a lo mejor una circunstancia en la que no quisiera estar nadie, y eso yo lo entiendo. Pero no podemos ser dioses, no podemos decidir nosotros el terminar con nuestra vida. Y aún me parece más brutal que se integre a este problema ya que quiere esta persona quitarse la vida a un tercero como lo es el médico. Entonces al médico se le está haciendo responsable de asesinar a una persona porque esa persona no quiere seguir viviendo. Entonces la verdad me parece algo brutal. No sé en qué momento estamos, cómo la mente del ser humano ha llegado a estos niveles de pensar que es tan simple decir quiero quitarme la vida, pero sé tú, al doctor, quien me la quite. O sea, me parece tremendo. Espero que si esto avanza, porque ojalá no sea así, por supuesto, los cristianos no queremos que este tipo de leyes estén dentro de nuestro país, pero si esto llegase a avanzar,
lamentablemente, esperemos que los médicos puedan tener su objeción de conciencia como lo tienen en el tema del aborto, porque no es justo que un médico tenga que intervenir la vida de una persona por una legislación. O sea, ¿cómo es posible que ese médico que está para salvar vidas, porque para eso estudian tantos años, hoy día se le ponga en el problema, la disyuntiva de tener que asesinar a un ser humano porque la legislación lo obliga? Así que yo espero, mi obispo, Dios permita que esta ley no sea en Chile, no la tengamos acá. Vamos a trabajar fuertemente para eso, como lo hemos hecho con otras leyes que han querido intervenir en nuestro país, que han querido intervenir la mente de nuestros niños, la mente y el sistema familiar. Esperamos que esta ley de eutanasia en Chile no se promulgue y esperemos que las vidas de las personas que están en situación conflictiva, evidentemente hay otros métodos, otros mecanismos que se deberían implementar, pero el asesinar a alguien me parece que es pasar por sobre la autoridad de Dios, por sobre la autoridad del Creador, y no somos nosotros quienes podamos decidir quién vive o quién muere. Gracias, Carolina, que Dios te bendiga en grande manera. Siempre está en nuestra retina apuntando, creyendo que solamente esto de la eutanasia es solamente para los adultos. Quiero preguntarle a Manaín Gribón, quien está a cargo de la niñez y la familia. Siempre a través de toda la historia se han venido asesinando a los niños a través del aborto. Ingrid, quiero hacerte esta pregunta. ¿Está incluido también la eutanasia para los niños? Obispo, lamentablemente llegó a nuestro país la ley de eutanasia. Es lamentable porque en realidad un par de años atrás no se hablaba de esto. Y lamentable, ¿por qué? Porque hoy existe en Chile y fue aprobada el año pasado un proyecto de ley de cuidados paliativos. ¿Qué significa eso? Que existen, ¿no es cierto?, y se le da de parte del Estado los cuidados paliativos a un enfermo terminal. Pero esos cuidados paliativos tienen demasiadas restricciones. Una es la burocracia, y voy a contarles en breves minutos lo que viví como experiencia personal. Y otro es, uno es la burocracia y otro es, cierto, el tema de que es solo para enfermos oncológicos de cáncer. Y hoy día en Chile tenemos una innumerable cantidad de enfermedades que también son degenerativas, terminales, pero que no necesariamente son cáncer. ¿Por qué le digo yo que es un proyecto de ley o una ley ya que fue aprobada, que en realidad viene como a calmar un poco medianamente a algunos enfermos, por ejemplo, terminales? Mi esposo, con un cáncer terminal grado 4, lo sometimos para poderlo ingresar a los cuidados paliativos. Lo más tremendo, con 93 años él tuvo que someterse a una intervención quirúrgica porque, a pesar de que él tenía todo, había bajado mucho de peso, mucho, con muchos dolores, con sangramiento en un cáncer de vejiga. O sea, los médicos todos decían, es un cáncer. Y ya sin control de esfínter, con pañales y todo lo que involucra un cáncer de esta magnitud. Sin embargo, tuvimos que someterlo a una intervención quirúrgica para poder hacer una biopsia. Y recién con el resultado in situ de una biopsia se podía ingresar a los cuidados paliativos. Tuvimos que someterlo a eso, como les digo, y la biopsia salió un cáncer grado 4, o sea, un cáncer terminal. Entonces tuve que llevar todo el examen, el resultado de la biopsia, y inscribirlo en los cuidados paliativos. Y me dijeron, ya, espere en su casa que lo van a ir a visitar. Esto fue más o menos como el 10 o 15 de febrero aproximadamente. Bueno, mi esposo empezó mal, muy mal, con demasiados dolores más fuertes cada vez. Gracias a Dios el Señor pone ángeles en todos los lugares. Teníamos una enfermera amiga, hermana de iglesia, que era una de las coordinadoras del tema cuidado paliativo. Y le hablé de mi esposo, lo vino a ver, hablé con el médico jefe y me lo vinieron a ver, una máquina de oxígeno, y lo ingresamos a cuidados paliativos. Pero yo les quiero decir que mi esposo falleció un 26 de febrero y el 3 de marzo llegaron por conducto regular a verlo y hacerle la inscripción de cuidados paliativos, o sea, cuando mi esposo estaba su cuerpo bajo tierra.
Entonces, ¿por qué les digo yo que es una ley muy mal hecha? Porque involucra demasiada burocracia. El cáncer es muy rápido y se necesitan demasiado acompañamiento. Los cuidados paliativos en los hospitales, yo agradezco enormemente porque hasta psicólogos tienen para atenderlo a uno. En la situación mía, al menos mis hijos estaban grandes y ya mi esposo tenía su edad, era como algo esperado. Pero este tipo de cuidados paliativos no cubre, es caro, no cubre todo, no cubre, les vuelvo a reiterar, obispo, no cubre otro tipo de enfermedades, por ejemplo, la esclerosis múltiple, que va degenerando. No sé si se acuerdan del cantante que había, Peter Rock, que murió y se fue degenerando, y le costó mucho tener cuidados paliativos porque no estaban dentro de, ¿no es cierto?, lo que significan los cuidados paliativos, porque son solamente para enfermos oncológicos. Entonces se les ocurre ahora el tema de la eutanasia. Y más encima se les ocurre y lo votan en la sala de la Cámara de Diputados. Y había un artículo del diputado Mirosevic que incluía niños. Se rechazó en la Cámara de Diputados que incluyera niños. Entonces, al rechazarse en la Cámara eso, pero se aprueba la idea de legislar, que es diferente. Se rechaza el artículo, pero se aprueba la idea de legislar, por lo tanto vuelve a Comisión de Salud. Y lo más triste de todo esto es que en la Comisión de Salud, este mismo diputado, que es joven, yo no sé si tendrá hijos, pero es un hombre joven, tendrá cercano a los 40 años, vuelve a introducir la misma indicación, incluyendo adolescentes, niños entre 16 y 17, 18 años, ¿cierto?, antes de ser mayor de edad, para que puedan, si ellos quieren, tener la eutanasia, autoeliminarse, autoquitarse la vida, con la intervención de uno de sus tutores o padres, y si uno de ellos se niega, ir ante un juez. Yo lo encuentro lo peor, y aquí contesto un poco también, y vuelvo a reiterar la pregunta del hermano Isaías que le hicimos hace poquito, que él nos preguntó. Dios es dueño de la vida. Dios es dueño de la vida. ¿Y por qué hoy día se está legislando por eutanasia? Porque, por la experiencia que les acabo de contar, los cuidados paliativos involucran oxígeno, una cámara en la casa, un tambor de oxígeno, una máquina especial que fue la que al menos me conseguí para mi esposo, todos los medicamentos, las drogas, el suero, un equipo multidisciplinario todos los días en la casa. Entonces eso tiene un costo para el Estado. ¿Qué es más fácil entonces? Es más fácil, ¿no es cierto?, una inyección letal, y se ahorra el Estado de Chile un gasto para una persona que a lo mejor le sirvió, y no me cabe duda, toda su vida le sirvió a su país, y en los últimos días de vida no hay recursos y prefieren eutanasiar a una persona. Y peor aún, obispo, cuando es con niños, que incluye niños. Viví la experiencia de tener un cáncer cerca mío. Bueno, mi padre también lo tuvo, pero nunca en la vida se me habría ocurrido eutanasiarlo, nunca, porque como cristianos vuelvo a lo mismo. Nosotros como Redún lo que queremos es despertar conciencias, y despertar conciencias a que reaccionemos. Tenemos luz, conocemos la verdad, conocemos a Dios, y que no nos dejemos engañar por este tipo de leyes. Eutanasia no debe existir, y debemos trabajar también para ello, hablar más en nuestras iglesias, hablar más a nuestros hermanos, porque necesitamos legislar, pero de verdad, para todos, y menos que se incluya a niños, obispo, y para cada uno de los hermanos, las personas que nos están viendo y nos están escuchando hoy. La eutanasia es un asesinato, al igual que el aborto, pero de una persona ya, ¿no es cierto?, fuera del vientre de su madre. Pero eso no debe ser, y vuelvo a decírselo menos con niños. Y nunca nos olvidemos, Dios nos dio la vida y Dios nos quita, ¿no es cierto?, la vida. Eso sería, obispo.
Ya estamos casi por terminar este programa, pero no quisiera antes de terminar que se despida mi querido pastor Cristian Arévalo una importante pregunta. ¿Cuál prácticamente debe ser la postura bíblica frente a la eutanasia? No sé si tú, Cristian, por favor, nos puedas responder y a la vez puedas también despedirte de nuestros queridos hermanos y amigos. Bueno, sí, obispo. Para empezar, hay varios versículos de la Biblia que hablan del tema de la vida y muerte, del Génesis al Apocalipsis. En el mismo Génesis, ¿cierto? Vemos que Dios es el que crea la vida, es el creador, ¿cierto? Le infundió aliento de vida al primer ser humano, ¿cierto? Adán. Entonces, Dios es el autor de la vida. ¿Ah? Teológicamente es así. Ahora, la disposición de la vida propia, ¿cierto? Es una facultad privativa también de Dios. Teológicamente, ¿cierto? Si nosotros analizamos, nadie le preguntó a Dios, ¿cierto? O le propuso el crearlo a cada uno. Tampoco Dios le consultó a cada criatura, ¿te voy a crear o no? Por eso es que la creación es un hecho facultativo y privativo de Dios, el crear. Por eso es que una vez que yo ya soy creado, existo en el plano tiempo-espacio, ¿cierto? De la historia del universo, yo no puedo disponer de mi propia vida porque no fue una decisión mía, fue de mi creador. Entonces la vida propia es indisponible salvo en un caso de excepción que lo voy a mencionar, pero las escrituras son claras. Por ejemplo, yo quiero leerle a los hermanos en Deuteronomio aquí 32-39, dice la Biblia: ved ahora que yo soy, está hablando, ¿cierto? Dios, no hay dioses conmigo, ¿cierto? El monoteísmo, ¿cierto? Expreso, yo hago morir y yo hago vivir. Está hablando de una forma potestativa, soberana. Solamente Dios es el que da la vida y la quita, como también vemos en 1 de Samuel, capítulo 2, el versículo, ¿cierto? 6, dice: Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y Él hace subir. Remarca otra vez que es cierto, la decisión sobre la propia existencia física, ¿cierto?, le pertenece solamente a Dios. ¿Por qué? Ya explicamos anteriormente, teológicamente Él es el creador y uno no participó de ese proceso. Nuestra voluntad no es así, sino que por un acto soberano suyo Él decidió crearnos y darnos la vida. Después de eso, lo que tenemos que hacer como seres vivientes es caminar hacia adelante sin retroceder y avanzar hasta la muerte natural que sea o accidental que se produzca. Entonces, y yo le hablaba de que hay un caso de excepción que encontramos siempre en el libro de Juan, cuando Jesús dice: nadie tiene mayor amor que este, dice, que alguno ponga su vida por otro. Eso a lo mejor, en términos muy literales, sería una especie de suicidio, pero no es tal, sino que le llamamos más bien sacrificio. Cristo dice: nadie tiene mayor amor que este, que alguno ponga su vida por otro. Y encontramos casos, ¿cierto?, que un padre, una madre, ¿cierto?, se exponen a la muerte por proteger a sus hijos. Eso sería, en términos literales, un suicidio, pero no es tal, no se lo considera tal, porque la persona ahí no quería morir, sino que, queriendo vivir, sacrificó su vida para privilegiar la asistencia de otros, sus seres amados. Entonces es lo que el mismo Cristo hizo en la cruz, cuando Él dijo: nadie me quita mi vida, yo de mí mismo la pongo. Entonces alguien, y ahí existe material al respecto, obispo, de si acaso lo que hizo Jesucristo fue o no un suicidio, porque Él, ¿cierto?, su inactividad, Él se dejó morir, ¿cierto?, pero no es suicidio como tal, sino que es un sacrificio. Él puso su vida, se expuso a la muerte por amor a todos nosotros y nos redimió con su muerte. Entonces, teológicamente, tampoco eso se considera suicidio cuando alguien sacrifica su vida por otro. Pero no es el caso de una persona que quiera terminar con su propia vida porque no quiere sencillamente seguir viviendo o porque no acepta las circunstancias de su vida. Y a este respecto hicieron la respuesta. Desde hace un tiempo atrás ha estado también presente en la teología cristiana la idea del suicidio permitido por Dios. Teólogos como MacArthur, ¿cierto?, en Estados Unidos, o Rick Warren, han creado una teología justificante de esta conducta, y hay que decir que eso no está bien, porque la Biblia tampoco nos enseña a nosotros que ante los problemas de la vida nosotros tomamos este escape fácil de matarnos a nosotros mismos y entonces tenemos las puertas abiertas del reino.
Todo lo que enseña la Biblia es que tengo a Dios a mi lado. Usted delante mencionaba el Salmo 23, ¿cierto? No temeré mal alguno porque Él estará conmigo. O sea, nosotros tenemos el mayor recurso que existe, Dios, para afrontar la vida con todas las dificultades que traiga. Entonces a mí Dios no me permite escapar de mi realidad, ¿cierto? Y entrar al reino con paz y regio, porque eso sería una cobardía, y Dios me dice, no, esfuérzate, sé valiente, mira que te mando, porque yo estoy contigo, yo soy tu Dios que te ayudo, yo te esfuerzo, yo te tengo de la mano derecha. Entonces, toda la Biblia es optimista, Dios es optimista, dice, salgamos juntos, yo estoy contigo, no cualquier respaldo. Entonces, la persona cristiana, mucho menos un pastor, tiene autorizado suicidarse porque sus problemas son muchos. Sería como que Dios es incapaz con él para ayudarlo. Entonces, y eso hay que decir también en la iglesia, hablar que los hermanos no tienen que tomar ese camino, tienen que enfrentar sus problemas con Dios porque está ahí para poder ayudarlos. Gracias, Cristian. 15 segundos para que te despidas. Bueno, muchas gracias por poder participar de este programa. Gracias, obispo. Dios te bendiga, Carolina, a ti y todos tus proyectos. Y a los hermanos también, bendiciones para ellos en sus casas. Carolina, también tus 15 segundos para que también te despidas. Muchas gracias, mi obispo. Estoy muy contenta de haber estado hoy día conversando este tema. Creo que es necesario que los hermanos en Cristo sepan la realidad de lo que la palabra de Dios dice con respecto a un tema tan importante como es la eutanasia. Y hay una parte de la Biblia que a mí me gusta mucho, mi obispo, y yo la uso mucho, cuando dice la Biblia que todas las cosas a los hijos de Dios les vienen a bien. No habla de alguna, ni de acuerdo a las circunstancias, ni en cómo estemos ese día. No, dice todas. Y si todas significa que tengamos que tener un tiempo en la tierra, a lo mejor no con todas las posibilidades de desenvolvernos como otros seres humanos, debemos ser agradecidos de Dios, de vivir. Así que yo invito a los hermanos que tomen conciencia, como se llama este programa, de estos temas, involucren siempre a sus hijos también a conversarlos, porque tenemos que hacer conciencia desde pequeñitos a nuestros hijos, a que quien decide por la vida del hombre es Dios y no nosotros mismos. Así que muchas gracias, mi obispo, por la invitación hoy día a este tema tan importante, y un abrazo grande a la gente del Distrito 21. Un abrazo. Ingrid, por favor, despídete tus 15 segundos, que Dios te bendiga y muchas gracias por estar desde Temuco en contacto con nosotros. Bueno, no nos queda más que despedirnos. Muchas gracias, obispo, por la invitación. Gracias a quienes están detrás de las cámaras, en el audio. Gracias, Carolina, Cristian. Estamos en Redún porque hemos sido llamados a colaborar en esta gran red de hermanos, de hijos de Dios. Y porque creo que cada uno de nosotros quiere despertar conciencias. Y me encanta el nombre, despertar conciencias. Porque a veces nos dejamos llevar por el populismo, porque la eutanasia puede ser una buena ley, puede terminar la vida rápido y no sufre la persona, ni sufrimos nosotros en cuidar a un enfermo. No, hermano. Yo creo que en esto estamos de acuerdo usted, obispo, Carolina, Cristian y quienes están colaborándonos en que esto salga al aire. Y yo voy a ser siempre muy sincera en esto y muy categórica en decirlo. Viví la experiencia de personas cercanas a mí con cáncer y aprecio enormemente el don de la vida. Agradezco al Señor porque todo pasa por algo. Todo pasa por algo. Y el Señor tiene un propósito en su vida, en la mía y en la de cada una de las personas que están acá. Así es que no le tengamos miedo al cáncer. Es una enfermedad muy fea, muy, digamos, avasalladora. Pero sin embargo, vuelvo a decírselo, el Señor nunca nos va a dar una prueba que no podamos soportar. Así que no me queda más que despedirme de cada uno de ustedes, agradecer que nos escuchen, agradecer que nos sigan. Al obispo, muchas gracias por preocuparse de estos temas, por ponerlos acá en el tapete, por hablar de estos temas que a lo mejor un tiempo atrás no se conversaban, pero es necesario que los conversemos, es necesario que le demos una mirada cristiana, una mirada valórica, una mirada humana y una mirada desde la ciudadanía y de lo que hoy nos está llegando a nuestro país y nos llega y nos llega y nos llega, porque
El Congreso es el peor Congreso que hemos tenido y copia todo lo que viene de afuera. Pero los estados y nuestro estado, nuestro Chile, tiene recursos como para darle un buen morir a quienes están en sus últimos días o en su última etapa de la vida. Los recursos están. Hay que bajar sueldos a muchos. ¿Para qué vamos a nombrar? En pandemia no han hecho viajes, pero cuando no hay pandemia son viajes tremendos con tremendas delegaciones. Necesitamos atender a nuestra gente en sus últimos días de vida. Nosotros como hermanos, usted como obispo, los pastores que nos ven le darán la asistencia espiritual, pero el Estado tiene, ¿no es cierto?, la igualdad o tiene que garantizar el buen morir a las personas, que es muy diferente a cuidados paliativos. El buen morir, dignificar la vida hasta el último minuto de vida, hasta el último suspiro de vida. Así que yo les dejo esta reflexión. Reflexionemos, pongamos atención en estos temas y eternamente agradecida de poder estar con usted, obispo, con Carolina, con Cristian, tratando estos temas y despertando conciencias, que es lo que más nos llama la atención aquí. Así que muchas gracias por estar con nosotros hoy. Hemos llegado casi al final de este programa Despertando Conciencia que lleva adelante Redún, la red evangélica de unidad nacional. Agradecerle a todos ustedes el interés que tiene nuestro querido presidente Belarmino Silva de llevar estos programas con el respaldo de nuestro vicepresidente y a la vez presidente de Cristianos por Cristo y por Chile, nuestro querido pastor Alejandro Barahona. Agradecer a quienes han estado detrás de las cámaras y también a nuestro nuevo integrante, que siento que es el que tiene que ocupar mi lugar. Me refiero a nuestro querido hermano Isaías Catalán. Que Dios les bendiga. Y no se olvide, qué lindo sería que usted pueda auspiciar también este programa. Necesitamos de su ayuda. Usted sabe que el pueblo cristiano, perdone la terminología, nos rajuñamos con nuestras propias uñas, pero usted puede ser parte si usted llama al número de teléfono que aparecen en la pantalla de su celular o su televisor. Su servidor Edito Espinosa Urrea, le decimos será hasta la próxima oportunidad, si el Señor así lo permite, en un nuevo programa. Lo vas a ver después. Bendiciones, que Dios les bendiga a todos ustedes. Gracias. Redún agradece la sintonía de su programa Despertando Conciencias y les invita para ser un despertador de conciencias. Hasta la próxima, si Dios quiere.